es mi roca y salvación. Aleluya. Hoy tenemos para ustedes, amigos, un compartir sobre un tema de inmensa actualidad en el mundo y también en nuestra patria. Una visión bíblica del terrorismo. Aparentemente, el tema del terrorismo es muy sencillo. Hay unos locos que atacan gente inocente y a lo más que uno puede aspirar es a no ganarse la rifa de estar en el lugar de la tragedia, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero detrás del terror y detrás del terrorismo hay muchísimo más que eso. Y la Sagrada Escritura nos va a enseñar a desmontar una cantidad de mentiras o medias verdades que tenemos sobre el terrorismo. En efecto, nosotros pensamos que el terrorismo es asunto de algunas personas que son extrañas, que son locas, que son crueles. Pero si examinamos mejor, descubrimos que el terror es un mecanismo usual de presión, un mecanismo usual de gobierno en una cantidad de esferas de la vida impresionante. Es terrorismo hacerle sentir a una persona que si no complace los deseos sexuales de su jefe va a quedar despedida. Eso es terrorismo. No es poner una bomba en una estación de Transmilenio, pero es terrorismo. Es gobierno a través del terror. Y eso es lo que significa la palabra terrorismo. Y si empezamos a mirar ese camino, descubrimos que la sociedad está marcada por muchos terrores. Y empezamos a descubrir que la multiplicación de esos terrores es precisamente lo que engendra terroristas. Es muy fácil tomar al terrorista, ponerlo delante de una cámara y decir: usted es un loco, usted es un maldito, usted es un desgraciado, usted no merece sino morir. Es muy fácil tomar a la persona y hacerle eso. Pero tal vez no nos damos cuenta de cuánto espacio le damos al terror en nuestra vida y de cuántas maneras nos valemos del terror para presionar a otras personas. ¿Cuántos niños han sido afectados por el terror? Es muy probable que muchísimos de los que estamos aquí en nuestra infancia hayamos tenido experiencias de terror. A veces se utiliza incluso al sacerdote, que desde luego me saca de quicio. Va uno en una flota, un bus intermunicipal, y hay un niño que está que molesta y cansa y llora por todo. Como decimos, está chinche el niño. Y empieza la mamá a decirle: mijito, ¿qué va a decir el padre? Mire que el padre. Y el niño lo empieza a mirar a uno, y al principio lo miraba como un personaje extraño. Uno era un extraterrestre para el niño, tal vez por el tipo de vestido que utiliza. Va pasando el tiempo, y a medida que la mamá le va diciendo eso, el niño cada vez lo mira a uno con más susto. Cuando ya va llegando uno al término del viaje, se acerca al niño: ¡hola! No, ya el niño está muerto de miedo. Ese es el sapo, ese es el tirano, ese es el cruel, ese es el que me va a pegar. Es gobierno a través del terror, gobierno a través del miedo. El humorista Quino tiene en su serie de Mafalda
en más de una ocasión dibujos o viñetas sobre esto del terror. Una vez es uno de estos personajes de Mafalda, me parece que es Manolito, el que dice: de hoy en adelante, sépalo el mundo entero, me revelo. De hoy en adelante, sépalo y entiéndalo el mundo, no volveré a estudiar. De hoy en adelante se acabó para mí, el estudio no sirve para nada, no voy a estudiar. Y entonces apenas apareció una mano con una super chancleta. ¿Ves esto? Siguiente cuadro, Manolito yendo para la escuela y pensando: eso se llaman métodos audiovisuales. ¿No? La chancletota. ¿Ves esto? Eso también es terrorismo. Entonces, lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que el terrorista es un elemento raro, un elemento ajeno a la sociedad. No, señores. Es uno de los frutos de una sociedad. El terrorista nace de una sociedad. ¿Por qué hay sociedades en las que se multiplican los terroristas? Porque hay momentos en la vida de la humanidad en que se multiplica el terrorismo. Siempre es más cómodo declararse uno inocente. Siempre es más cómodo decir: yo soy bueno, no he hecho sino hacer el bien, y ahora llega un loco y me ataca sin ninguna razón. Es verdad que hay elementos psiquiátricos y elementos patológicos serios en esto del terrorismo. Es verdad que hay elementos muy serios, pero no podemos quitar la responsabilidad que tenemos como sociedad. Y esta es la primera enseñanza que yo quisiera destacar. Por otro lado, la Biblia nos va a enseñar también que frente al terrorismo no solo hay que tomar una actitud de me sucedió algo terrible, ¿cómo pueden ayudarme a olvidarlo? Muchas veces el acto terrorista como tal se quiere dejar sin ningún sentido, como quien dice: lo único que uno puede hacer con un acto terrorista es olvidarlo. Debe haber cosas más interesantes para hacer. Por ejemplo, aprender de él. Eso sería como más interesante. Los grupos que utilizan el terrorismo nunca han tenido y no pueden tener el respaldo de la iglesia. Yo no respaldo de ninguna manera, yo no apoyo de ninguna manera el terrorismo. Lo que estoy pidiendo en nombre de la Sagrada Escritura es que tengamos una actitud más inteligente, una actitud más lúcida delante del terrorismo. Grupos que obran de una manera terrorista son, por ejemplo, los grupos insurgentes o subversivos que hay en nuestro país. Nuestro país es tremendamente violento. Colombia está padeciendo unos índices de agresividad espantosos. Pero hay una pregunta que es bueno hacerse, una pregunta que yo hacía en voz alta en alguna predicación en el municipio de Campo 2. Campo 2 queda en el departamento de Norte de Santander, unas 3 horas al norte de Cúcuta, la capital. Me tocó en Campo 2 el momento de la toma de la guerrilla a Campo 2. Yo estaba de párroco allá cuando la guerrilla entró. Bueno, claro, la experiencia es traumática. Eso de no poder asomarte tú a la ventana y ese silencio gélido, esa cobija de muerte que de repente cae sobre un pueblo, es una cosa impresionante, algo que creo que no voy a olvidar en mi vida. En ese mismo pueblo, que ha sufrido ataques de paramilitares y ataques de guerrilleros, en ese mismo pueblo, había que predicar la Semana Santa. Y en alguna de esas predicaciones les decía a esos amigos y a esos amados en Cristo
las siguientes palabras. Supongamos, hermanos, supongamos que por un acto maravilloso, llámalo un milagro, llámalo una magia, por un acto maravilloso, desaparecen todos los guerrilleros y desaparecen todos los paramilitares y nadie va a molestar a Campo 2. ¿Qué pasaría? Esa es una buena pregunta para hacerse. Supongamos que desaparecieran los locos que ponen bombas en los Transmilenios o que ponen carros bomba en los clubes sociales. Supongamos que desaparecieran todos esos locos, los encerraran en algún lugar, los hicieran desaparecer de la tierra. ¿Qué pasaría? ¿Qué mundo seguiría? ¿Qué sociedad encontraríamos? Esta pregunta no es muy difícil de responder en el caso de Campo 2. Yo conocí al pueblo de Campo 2 antes de que empezara el problema del narcotráfico, antes de que se convirtiera en un corredor estratégico para transportar sustancias narcóticas y antes de que se convirtiera en un lugar clave para sembrar droga. Antes de eso yo conocí a Campo 2. Era Campo 2 un lugar pacífico, de amor, de convivencia, de progreso social, y si lo vamos a mirar desde el punto de vista de la fe, un lugar donde florecía el reino de Dios. Ese no era Campo 2. ¿Qué había en Campo 2 cuando no había estos problemas? Había los otros terrores. El terror de la niña que se orina despierta en la cama de miedo sabiendo que el papá borracho va a entrar. Ese era el otro terror que había. Y el papá borracho llegaba a eso, a golpear, a destruir, a gritar, a acabar. Eso era lo que había. Y ese otro terror que siente la jovencita que no ve más futuro que la prostitución o el adulterio. Y ese otro terror del hombre que sabe que en cuanto se acabe la última gota de petróleo del Catatumbo, caerá el desempleo y los precios de consumo ahogarán su exiguo presupuesto. Esos son los otros terrores. El juego, la prostitución, el licor, la violencia callejera estaban ahí. Entonces, lo que yo pido, y me atreví a pedirlo allá, y creo que me estoy atreviendo a pedirlo aquí, lo que yo pido es, no podemos tratar a quienes utilizan el terror como si fueran mosquitos fastidiosos y como si la única solución fuera quítate, quítate, vete, desaparécete, esfúmate, lárgate, ve a hacer tu daño a otra parte. Y hay gente que trata a los guerrilleros o trata a los paramilitares como si fueran mosquitos, mosquitos fastidiosos, y como si el único problema fuera que se desaparecieran y ya el reino de Dios llegaba a Colombia. Yo no estoy justificando los actos brutales de las matanzas paramilitares y no estoy justificando los actos insanos, los actos locos de la guerrilla. No puedo justificar eso, ni es justificable por nadie. Pero lo que pido es que nosotros como sociedad tomemos una posición más inteligente, descubriendo cuántas cosas tienen que cambiar en nosotros. Porque en últimas lo que estamos viendo es un reflejo de una cantidad de enfermedades y de una cantidad de daños que llevamos dentro. El terrorismo se acabará como con informantes, se acabará multiplicando el pie de fuerza, se puede controlar y eso está bien que se haga. La sociedad tiene que defenderse, hay que controlar de alguna manera el terrorismo. Hay que controlar de alguna manera. Así como hay que controlar de alguna manera el robo. Me decía una amiga después de que me robaron el carro aquel con revólver en las costillas,
Siempre es que la vida es emocionante en Colombia, ¿no? Después de que me robaron, como a tantos colombianos los han robado, con un revólver en las costillas, usted se baja, usted entrega ese carro, usted se va. Lo suyo no importa, su voz no importa, usted está en nuestras manos. Después de sucedido eso, estaba orando con alguna amiga, orábamos el rosario, y me decía, ofrezcamos este misterio para que de tal manera se multipliquen las oportunidades de trabajo, que estas cosas no vuelvan a suceder. Yo sé que hay mucha gente que roba por comodidad, gente que roba por vicio, gente que roba por pereza, pero indudablemente una sociedad sin empleo y una sociedad de pobres es una sociedad que multiplica las ocasiones y multiplica las oportunidades de violencia. Y si eso cae en el terreno de una psicología de la comodidad y de sacar rápido el provecho, pues ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, toda la petición, hermanos, toda la petición que viene de la Sagrada Escritura, como vamos a verlo con textos en la mano, toda la petición es: descubramos que la sociedad, para defenderse, no necesita solamente más espías, más policías y más armas. La sociedad necesita reconstruirse. Esa expresión que me parece tan bella, reconstrucción del tejido social. El tejido social necesita reconstruirse. Necesitamos engendrar familias sanas, vidas sanas, mentes sanas, de manera que sea cada vez menos probable, porque las cosas sociológicamente se manejan en términos de estadísticas y probabilidades. Nosotros tenemos que trabajar en hacer menos y menos probable cada vez el fenómeno del terrorismo y de la agresión en sus diversas formas. Esa es la visión cristiana de este cuento. La visión cristiana no es: hay unos seres que son tan anormales y nos hacen tanto daño que hay que destruirlos cuanto antes. No, esa no es la solución. Sí, hay que tomar medidas para controlar, y evidentemente si una persona tiene una bomba y la va a hacer explotar, pues hay que tratar de que no la explote. Sí, pero esa es la última parte de una cadena muy larga. ¿Por qué no miramos toda la cadena? ¿Y por qué no pensamos qué podemos hacer en toda esa cadena? Esta es la gran lucha. Esta es la posición revolucionaria de nuestra fe cristiana. Simplemente mira toda la cadena. Simplemente mira todo el proceso. No te quedes solamente con el último pedacito. Con el último pedacito. Bueno, ya les he contado la historia después del robo del carro. 8 días después estábamos en un retiro donde fueron muchísimas personas, un retiro abierto, y casi al final un muchacho pide confesarse y me dice: me acuso, padre, porque he robado carros. Yo pienso que mi Dios me permitió eso por una razón, para que yo pudiera predicar lo que estoy predicando hoy. Porque yo conocía el drama de la muchachita universitaria a la que le robaron su Twingo. Conocía el drama del padrecito, yo, al que le robaron un Mazda. Conocía el drama del padre de familia que ha metido todos sus ahorros en un carro y que se lo han quitado. Eso es lo que sigue después del robo de este lado. Pero ¿qué hay antes del robo del otro lado? ¿Y qué sigue después del robo del otro lado? Tanto obró Dios en mi corazón que unas 2 o 3 meses después vi en las noticias que una banda de jaladores de carros había sido atrapada o había sido hostigada por la policía, y tratando de fugarse, 2 de los miembros de la banda habían muerto. Y el Señor, que es tan misericordioso, el Señor que es tan bueno, me permitió verdaderamente un sentimiento de oración por esos muchachos, porque yo ya había confesado a uno de los que hacen esas cosas,
y Dios me había mostrado otra cara. ¿Qué papá ha tenido ese señor? ¿Qué leyes ha conocido? ¿En dónde se ha criado? ¿Cuál es el abecedario que la vida le ha dado? Ese es el manejo del terrorismo desde el punto de vista bíblico. Tomemos textos y el primero es del libro del Éxodo. Vamos a anclarnos en lo que podríamos llamar la lógica de un déspota. Pero atención, este ejercicio lo hacemos con un propósito muy claro. Queremos no asomarnos a la lógica de un psicópata que anda por allá. No es una curiosidad como el que sale a ver insectos. Miremos qué podía haber en la mente de Hitler. Nuestro propósito no es una curiosidad psiquiátrica. Oiga, cuando una persona mete un automóvil a un club para que explote y se mueran 200 o 300, ¿qué tiene en el alma? Tratemos de averiguar qué hay ahí. No es el placer morboso de hurgar en una mente enferma. Nos acercamos a la Biblia porque en nosotros, como espero que haya quedado claro por la introducción, en nosotros duerme un déspota, en nosotros duerme un tirano. ¿Y cuántas de las señoras que están aquí, espero que ninguna, pero qué tal que haya, cuántas de las señoras que están aquí son señoras de grupo de oración, de aplauso, de alabaré, mucho gusto padre, mis respetos padre, siga padre cuando se toma un tecito, y mientras tanto realizan unas obras terribles, terribles de tortura psicológica a la única persona que pueden torturar, la empleada? Esa es una realidad. Y son señoras de grupo de oración. Y por favor, se llamaba Milagros la empleada. Milagros. ¿No se da cuenta que me desenchufó el equipo de sonido? Usted es que es bruta, ¿qué tiene en esa cabeza? Aparte de humo y telaraña, ¿no le dio nada más su madre? Insultos reales a empleadas domésticas reales. Ay, perdone su merced que no me di cuenta. ¿Cómo así que no me di cuenta? Enchúfeme ahí otra vez la emisora al minuto. Esa misma señora, si oye que explotaron un bus o que mataron a un niño, dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Señora, dentro de usted duerme un déspota. Dentro de cada uno de nosotros hay un monstruo y somos capaces de una crueldad muy grande. Desde niños, los niños son tremendamente crueles en una cantidad de cosas. Yo creo que la etapa final de mi vida, que quizá ya se está acercando porque el tiempo pasa inexorablemente, en la etapa final de mi vida a mí me gustaría de pronto aprender a ser pastoral, una buena pastoral con los niños. Estoy convencido de que los niños cometen muchos pecados gravísimos. Muchos pecados graves. Y no parece. ¿Sabe por qué no parece? No parece porque la inteligencia y los recursos no les dan para más. Pero si tuvieran más inteligencia o si tuvieran más recursos, harían cosas peores. Y en los países donde la inteligencia se desarrolla más rápido y los recursos están más a la mano, lo hacen. Lo hacen. ¿Hacen qué? Por ejemplo, mire este terrorismo entre dos niñas, una de 8 años y la otra de 8 años y 3 semanas. Un acto terrorista terrible, que seguramente desde el punto de vista moral es un pecado mortal. Y ambas niñitas son niñitas tan dulces, son encantadoras. La una se llama Lucero y la otra se llama Rizos de Oro. Son dos niñitas encantadoras, pero dentro de cada una de ellas hay un monstruo. Ay, pero padre, ¿cómo dice así de mi niña? Pues es que lo digo de su niña y lo digo de usted, señora. Porque todos tenemos por dentro una cantidad de cosas terribles.
¿Y cuál es el terrorismo de la niña de 8 años? Como tú no me prestaste la bola, no te hablo. Ay, no, pero ¿qué terrorismo es ese? ¿Usted sabe qué hay detrás del no te hablo de un niño? El no te hablo de un niño es: tú no existes ya para mí. El no te hablo de un niño es: te anulo, te cancelo. ¿Para qué viniste al mundo? ¿Para qué estás aquí? Cámbiate de colegio, vete a otro barrio, vete a otro planeta. ¿Para qué naciste? Pero ¿quién enseña a los niños todo el terrorismo que está metido en eso? No te hablo. No te hablo, no existes, no quiero verte, no quiero que aparezcas. Desde luego, no todas las veces se trata de un acto terrorista de máxima categoría, ni se trata de un homicidio en intención, pero ahí hay cosas muy graves. Y son esas cosas las que luego conforman unas clases sociales en las que no se puede pasar de una parte a otra. Esa es la gravedad de lo que llevamos dentro. Amigos, cuando decimos que queremos estudiar cómo es el despotismo y cómo es la tiranía y cómo es el terrorismo, estamos hablando de queremos descubrir quiénes somos nosotros. Un pensador francés dijo de esta manera: si quieres saber quién es en realidad una persona, dale poder. Dale poder. Es ahí con el poder. ¿Ustedes creen que las cosas que se cuentan y que tal vez sean ciertas, todo así lo indica, esas cosas espantosas que se cuentan, por ejemplo en los libros de Miguel Ángel Asturias, esas descripciones brutales de los dictadores, esa sevicia, esa crueldad, ese sadismo que de pronto haya aparecido en tantos de los nuestros? Uno pensaría en un Pinochet, uno pensaría en un Noriega, uno pensaría en tantas personas. ¿Ustedes creen que eso es así nomás? Esas personas simplemente recibieron mucho poder. Ah, pero yo no soy así. ¿Seguro? ¿Qué dijiste ayer o anteayer viendo el noticiero? Cuando te presentaron el acto terrorista de los guerrilleros, ¿no se te descompuso el rostro y dijiste con un puño: deberían acabarlos, deberían torturarlos, debería haber pena de muerte? ¿Qué tal que te diéramos el poder a ti? ¿Cómo serías tú con el poder? Ah, pues yo limpiaría, sí, claro. Y todos han empezado limpiando. Y han empezado limpiando los casos obvios, que ellos llaman obvios entre comillas. Y luego han seguido limpiando hasta llegar a la lógica del tirano. El que no está conmigo, está contra mí. El único que puede decir eso sin hacer daño se llama Jesucristo, porque no tiene más armas que su sangre derramada con amor. Es el único que puede decir eso. Hay otro que por ahí anda diciendo eso, presidente de una gran nación: el que no está conmigo está contra mí, el que no está con nosotros está contra nosotros. Nosotros somos la patria de la libertad y de la democracia. Señor, el Consejo de Seguridad no avala su propuesta. Pues entonces, sin Consejo de Seguridad, nosotros, bonita su democracia, señor, hermosa su democracia. Por favor, despertemos, hermanos. Por favor, despertemos. ¿En qué estamos? Y si a ti te dan poder, tal vez te vuelves así. Y si a mí me dan poder, tal vez me vuelvo así. Y son muy poquitas las personas que han pasado por la prueba suprema de recibir poder sin abusar del poder. Uno de esos hombres, ¿cómo no mencionarlo en este momento? Nuestro amadísimo Papa Juan XXIII. Indudablemente un papa tiene mucho poder, muchísimo poder. Eso no significa que pueda hacer cualquier cosa, como la podría hacer cualquier tirano en cualquier país, pero un papa tiene mucho poder. Y cuanto más conozco de la vida de Juan XXIII, más descubro dos cosas maravillosas: que no utilizó el poder para beneficiarse él,
Y lo que es más admirable todavía, ni siquiera utilizó el poder para desquitarse. Miren, eso es muy grande. Esa es una persona libre de terrorismo. Esa es una persona verdaderamente discípula de Jesús. El que pudiendo desquitarse no se desquita. Eso es maravilloso. Eso es muy bello. Eso es muy grande. Y en su lecho de muerte decía Juan 23 con toda razón. Decía, hemos servido a la iglesia. Y decía también, a nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Si tú quieres saber lo que es un modelo de santidad, lo que es una persona que está exactamente en el extremo opuesto, uno que venció al terrorismo, por favor piensa en un hombre como Juan 23. ¡Qué hombre maravilloso! Y esa frase resume lo que él fue y lo que él es para siempre. A nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Porque cuando uno tiene poder y lo atacan, ¿se están metiendo conmigo? Ya van a ver. Ahora sí van a saber quién soy. Ahora sí van a saber. Juan 23 es una verdadera imagen de Jesucristo en este y en otros aspectos. Ese es un hombre que no se deja llenar de suficiencia por el poder. Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. Ya presentamos a Juan 23 como modelo de mansedumbre y de superación de todo terrorismo. Ahora queremos presentar al espejo de todos los terroristas con el poder en la mano. Y ese se llama Faraón. Leemos del Éxodo, capítulo 5, del 1 al 9. Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Primera característica de un terrorista: no tiene ninguna autoridad por encima de sí mismo. Su voluntad, su deseo, su criterio, sus ideas son lo único que cuenta, son lo único que vale. El terrorismo siempre nace de un papá que se llama totalitarismo. Y el totalitarismo es la doctrina que enseña que nosotros tenemos toda la verdad. Bueno, de inmediato, me imagino que pueden surgir protestas, ojalá no protestantes, dentro del catolicismo. Entonces habrá gente que diga, bueno, pero ¿no dicen ustedes los católicos que tienen toda la verdad? Respuesta: en nosotros admitimos con gratitud, hay una semilla de la verdad que se desplegará hasta el fin de los tiempos. Jesucristo dijo, el Espíritu los conducirá a la verdad completa. Nosotros como católicos no podemos tomar la actitud de tengo toda la verdad en el sentido de no tengo que aprender de nadie. Eso no es ser católico. Ser católico no significa no puedo aprender de nadie. Ser católico más bien significa, a partir de una luz maravillosa, a partir de una verdad maravillosa que el Señor nos ha revelado, sé y descubro cómo se despliega esa verdad en la comunidad, en la iglesia presidida por sus pastores. Lo importante es que nos quede claro que siendo como somos por gracia de Dios católicos, cuando aseguramos que no tenemos nada que aprender de nadie, estamos traicionando el espíritu de nuestra fe católica. Porque precisamente católico, entre otras cosas, quiere decir universal. Y ya dijo Santo Tomás de Aquino, la verdad, dígala quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Ese es un católico. Dígala quien la diga. Por eso tenemos mucho que aprender de otros. Pero aprender de otros no significa disolver nuestro credo, no significa disolvernos en la masa.
Primera característica de un terrorista: es totalitarista. Considera que tiene toda la verdad y no reconoce ninguna autoridad por encima de él. Si queremos entonces construir una sociedad que venza el terrorismo, lo primero que tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes es: ¿qué tanto aprendes de tu enemigo? Eso es lo primero que hay que enseñar. La manera de vencer a tu enemigo no es aplastar a tu enemigo. Cuando quieres aplastar a tu enemigo, padeces la misma enfermedad que él, porque él te quiere aplastar a ti y tú lo quieres aplastar a él. Son dos enfermos. La manera de vencer a tu enemigo no es cómo aplasto a mi enemigo, sino cómo aprendo de mi enemigo. Esa es una mente grande. ¿Cómo aprendo de mi enemigo? ¿Qué puedo aprender? Y esto vale para todo, desde las relaciones afectivas hasta los problemas de teología. ¿Sabes lo que muchas veces tienen que hacer los consejeros matrimoniales cuando una persona se queja porque el otro tiene una otra? Después de dar muchas vueltas y de oír toda la rabia y de dejar que la persona se descargue, una de las sugerencias que nunca falla, dicha en lenguaje claro, porque a veces no sé hablar de otra manera, dicha con franqueza y crudeza, es: oiga señora, ¿y usted no puede aprender nada de esa vieja amante que se consiguió su esposo? Es muy feo decirlo así, pero en la práctica, con más dulce y con más vueltas, es lo que a veces hacen los consejeros. Claro, porque usted, ¿cómo lo trata a él? Entra a la casa: ah, llegaste, por ahí anda una comida. Mientras que la vieja esa, la arpía esa: ay amor, ¿cómo estás? Siéntate. De lo más inteligente que puede hacer una mujer en estos problemas es empezar a aprender de la amante. Pero claro, es un ejercicio para el cual se necesita que a uno lo hayan educado desde chiquito. Aprende a aprender de tus enemigos. La persona que está dispuesta a aprender de los enemigos es la persona que va a vencer a los enemigos. ¿Saben una cosa? Alejandro Magno nunca se enfrentaba con un ejército sin haberlo estudiado. ¿Qué técnicas utiliza? ¿Cómo hacen? Ah, mira, los espartanos utilizan una determinada formación. Ese es un tema hasta apasionante, las estrategias de la guerra. Los espartanos utilizaban una formación que se llamaba, o podría llamarse, del puercoespín. Juntaban los escudos el uno con el otro, de tal manera que solo salían las lanzas, y avanzaban así. Claro, cuando los atenienses o cualesquiera otros se les tenían que enfrentar, lo único que veían era una maraña de lanzas que se iba acercando cada vez más. Alejandro Magno estudia el problema de los que atacan como los espartanos. Entonces llega a una conclusión: oiga, esa estrategia sirve donde el terreno es plano, pero donde el terreno es quebrado, si los llevamos por ejemplo al estrecho de no sé dónde, y en ese estrecho los obligamos a avanzar, entonces ya no van a poder hacer su puercoespín, sino ya cada uno le toca defenderse. Y ahí en el cuerpo a cuerpo nuestro ejército es fuerte, llevémoslos para allá. Estudió al enemigo, aprendió del enemigo y así venció al enemigo. Un tirano no aprende de nadie. Por eso los tiranos son tan crueles como inútiles, son tan brutales como fugaces. Pronto cae un tirano, pronto cae, porque no aprende, porque cree que lo sabe todo. Lo primero que dice el faraón es: ¿y quién es el Señor para que yo oiga su voz? ¿Y quién es? Como quien dice: bueno, ¿y es que hay alguien arriba de mí? No conozco al Señor, dice Faraón, y además no dejaré ir a Israel. Por allá más adelante, el rey de Egipto les dice a Moisés y a Aarón: ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Segunda característica de un déspota. Y hay un déspota que duerme en cada uno de nosotros. Porque la viejita más inocente que ustedes se puedan imaginar es capaz de matonear al nietecito en la misa. ¿No ven que yo lo he visto? Se encuentra uno unas viejitas
diabéticas, medio cojas, que uno dice, no, esta viejita es inocente, esta viejita no le puede hacer nada a nadie. Pero va con un nietecito, que es el único ser en el mundo al que ella puede dominar. Entonces le hace sentir todo el peso de su autoridad de abuelita. Hermanos, llevamos esto por dentro. Esto lo llevamos por dentro. A mí no me vengan con historias con que son asuntos de los hombres, son asuntos de las... No, hombres y mujeres, chicos y jóvenes, y viejos y enfermos. Los enfermos también manipulan y tienen sus pecados. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo el día ese que abrieron el techo y le bajaron un paralítico? Cuando llegó el paralítico ahí delante de Cristo, ¿qué fue lo primero que hizo Cristo? Tus pecados quedan perdonados. Cualquiera diría, ay, no, es enfermo, con todo lo que ha sufrido, con la manera como tiene esa pobre piel, con todo lo que le ha pasado, y pues con todo lo que le ha pasado él ha agregado otras cosas. Es que ser enfermo no significa ser inocente. Pero estamos en la frase de Faraón, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Todo déspota es utilitarista. Lo primero era, todo déspota es totalitarista. Ahora nos salió otra ista. Todo déspota es utilitarista. Mira a la gente en función del bien que le puede reportar. Y este es un modo de anular la dignidad de la persona humana. No es la forma peor de terrorismo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto? ¿Cuántos de nosotros miramos al vigilante, al portero, a la señora de los tintos, a la señora del aseo, a la secretaria, como una persona que me resuelve un problema porque me lo tiene que resolver? Y la persona que está debajo de ese uniforme, la persona que está debajo de ese oficio, ¿en dónde queda? Esa no importa. Simplemente usted me tiene que resolver esto, porque para eso se le paga. Para eso se le paga. El dinero resuelve todo. Pues una vez, un taxista, ustedes saben que hay que hablar con los taxistas, ¿no? En la medida de lo posible. Un taxista me comentaba de un pasajero que lo había humillado con la plata. Le dijo algo así como, para eso se le paga, coja su plata, para eso. Y me decía el taxista, yo fui el siguiente pasajero, y me decía él, pero es que la plata no resuelve el problema del servicio, o es que el hombre ese se va a montar en su billete de 10,000 y lo va a llevar hasta Unicentro. Necesito la plata, pero necesito quien transforme ese dinero en un servicio que a mí me convenga. Qué triste es reducir a una persona a una función, a un uso. ¿Es propio de este terrorismo eso? Y estas cosas van enfermando a la sociedad. Estas son las cosas. El que se siente solo usado, el que siente que solo es comprado en una parte de su tiempo por unos pesos, el que se siente humillado y maltratado porque no puede renunciar. ¿Cuántas de esas personas que no volteamos a mirar, señoras viejas y cansadas, esas que andan por ahí haciendo aseo y ordenando la oficina y trayendo el tinto, cuántas de esas son cabeza de familia? ¿Y cuántas de ellas tienen que oír lo que se le quiera ocurrir al que se le quiera ocurrir? Porque yo no puedo perder este puestecito. ¿Eso no es terrorismo? Someter a una persona que tiene que oír lo que sea y sabe que nunca puede ascender de eso y que esa va a ser su vida y que eso es así porque así le tocó. Y su único estribillo tiene que ser: el que mi Dios echó para sufrido. Es lo único que puede decir. ¿Ustedes no creen que eso enferma al mundo? ¿Y ustedes no creen que nosotros podemos hacer muchísimo por empezar a sanar el mundo si empezamos a romper esta lógica? Es que el terrorismo no empieza cuando una persona
echa dinamita o ánforo o lo que sea en una talega y dice voy a matar 200, aquí me cargo por lo menos 200. El terrorismo no empieza ahí. El terrorismo empieza cuando empiezo a tratar a las personas como si fueran cosas, cuando no me importan, cuando lo único que me producen son dividendos. Ahí empieza el terrorismo. Y ese es el faraón. Déjense de historias. ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de religión? ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! Produzcan más para mí. Y cuando uno piensa lo que estos señores sentían, ¿cuántos de esos trabajos y trabajos eran, por ejemplo, para hacerse su tremenda pirámide, para guardar su cadáver para la eternidad? Trabajen, trabajen para mí. Para mí. Y añadió, mirad, el pueblo es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Los ladrillos en esa época se hacían con paja y barro secado al sol. Un modelo que ha demostrado ser bastante bueno en muchas partes. Exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, porque son perezosos. La otra característica del déspota. Siempre la culpa está afuera y siempre la inocencia está adentro. Yo quiero decirles que si esta sociedad colombiana y si esta sociedad occidental no aprende a hacer exámenes de conciencia, se multiplicarán los atentados terroristas hasta que nos enloquezcamos todos. Tenemos que aprender a examinar nuestra conciencia, especialmente quienes están cerca de los círculos de poder, poder político, poder académico, poder económico. Tenemos que examinar nuestra conciencia, porque si estamos haciendo lo del faraón, estamos engendrando terroristas. ¿Y de qué sirve que mates a uno, así sea a pellizcos, si engendras 10? Si el sistema en el que vives engendra terroristas, si el sistema en el que tú estás viviendo y yo estoy viviendo, si nuestro sistema y nuestra red de complicidades engendra terroristas, ¿de qué sirve que la Dijín o el DAS atrape 3, 5, 8, si el sistema está produciendo 80, 200, 500? ¿De qué sirve? Hermanos, esto reclama una conversión muy profunda, como nos pide la iglesia, especialmente en el tiempo de la Cuaresma. Esta es una conversión social la que necesitamos. Qué fácil es ponerse en esa posición. Ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esos musulmanes son unos locos. Ya, solucionado el problema. Listo. Ellos son locos y nosotros somos pensantes. Arreglado el problema. Ya. Quedó listo. Lo que pasa es que esa gente no ha hecho sino matar y ya no saben sino matar y ya les conviene matar y ese es su negocio, matar. Hombre, esas frases tienen razón, pero vuelvo y digo, no tendremos algo más que escarbar en esa cadena, no tendremos mucho más que examinar en nosotros como sociedad. ¿De qué sirve que los organismos de seguridad se maten? A veces literalmente tratando de desactivar bombas. ¿Cómo me duele eso? La muerte de esos pobres tratando de desactivar bombas. ¿De qué sirve que se maten tratando de detener a un puñado de terroristas, mientras un mundo de exclusiones y de marginación está engendrando centenares de ellos en otras partes? Oración para ser liberados de la amenaza de los terroristas. Esto está tomado del Salmo 10 y está lleno de rasgos precisos y preciosos sobre lo que significa el gobierno a través del terror y sobre lo que significa vencer esa lógica. Empieza el salmista orando como podríamos orar muchos hoy. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, porque del deseo de su corazón se jacta el impío
y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: el déspota, el tirano, el que quiere gobernar con el terror. No hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Y por allá más adelante viene el corazón de esta súplica. No te olvides de los pobres. Este es el verdadero remedio. Eso que está ahí como una oración, oración del que padece el dolor, del que padece la exclusión, del que padece el gobierno tiránico. Eso que está ahí dicho como una oración es también un programa de vida. No te olvides de los pobres. No te olvides. No te olvides de los pobres. Y los pobres son muchos. Están los pobres económicamente. Están los pobres que tienen estudio y no tienen qué hacer. Están los pobres también, esos otros que en los momentos duros de su vida no tienen a quién acudir. Hermanos, el tiempo, las energías, los recursos y las oportunidades que negamos a los pobres son el tiempo, energías, recursos y posibilidades que damos al terror. Esa es la ecuación que nos da la Biblia. Punto. Repito, el tiempo, las energías y los recursos que les negamos a los pobres, pobres de tantas pobrezas, pero aquí hay que incluir muy clarito lo económico, lo laboral, lo político. Esa gente que nunca cuenta para nada. Le preguntaban a un señor en plena jornada electoral en Barranquilla, que acababa de vender su voto. Le preguntaban ahí delante de las cámaras: ¿usted por qué hace eso? Y él dice: quede quien quede, esto va a seguir igual, por lo menos hoy comí bien. ¿Ves? El que se siente excluido del ponqué del poder daña a la democracia. Hermanos, no se puede hacer daño impunemente al ser humano. No se puede hacer daño. No se puede derramar sangre inocente y quedarse tranquilo. Ya desde los tiempos del Génesis Dios dice: el que derrame sangre de otro, su sangre será derramada. Hay una especie de lógica en la vida que reclama que las cosas sean así. Nosotros excluimos de una participación real del poder a millones y millones de personas. Ellas ¿cómo se desquitan? No votando, o votando irresponsablemente, o votando por media botella de ron. No se puede olvidar a los pobres. Olvidar a los pobres es tener que recordar heridas. Olvídate de la pobreza y empezarás a recordar actos terroristas. El dinero, los recursos y el tiempo que negamos a los excluidos y a los pobres son dinero, tiempos y recursos que los damos al terrorismo. ¡Qué refinación! ¡Qué satánica, qué diabólica eficacia en tantos actos terroristas! Eso no lo hicieron improvisados. Ahí hubo inteligencia. ¿Cómo pudo la inteligencia humana ponerse al servicio de la muerte? ¡Dios mío! ¿Hasta dónde hemos llegado? No, solamente que no le hiciste caso, ni yo tampoco. No le hemos hecho caso a la Biblia. El dinero, el tiempo y los recursos que les niegas a los excluidos son tiempo, dinero y recursos que le das al terror, que le das al terrorismo, que le das a la violencia. Ese es el cambio. Eso es lo que necesitamos hacer.
Probablemente tú estés pensando, bueno, pero sí, muy espantoso que sucedan esas cosas y que esos señores políticos hagan esas cosas y que los otros señores guerrilleros hagan las que ellos hacen. Pero ¿yo qué puedo hacer? Tal vez tú pienses eso. Mira, estas palabras, por ejemplo, se están grabando. Van a estar disponibles, dentro de unas horas van a estar disponibles en internet para millones de personas si quisieran escucharlas. Estas imágenes se están grabando y pueden llegar a muchas otras personas. Es mi aporte, es lo que yo intento hacer. Tú intenta lo tuyo, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Y así estoy seguro que podemos cambiar muchas cosas, muchísimas cosas en el mundo, muchas. Un cantante puede hacer muchísimo, ¿saben? Muchísimo. Un actor puede hacer muchísimo. Un científico puede hacer muchísimo y un político también. ¿Qué tal que entre ustedes esté el próximo alcalde de una ciudad, incluso de nuestra ciudad? Podría estar aquí, ¿por qué no? Y será mejor que los próximos alcaldes hayan oído fuerte y claro este mensaje, porque si no lo han oído, así multipliquen los escoltas. El que hace las rejas sabe también cómo romperlas, y al que hace escoltas sabe también cómo comprarlos. No esperemos a que sucedan hechos más espantosos. Aprendamos la lección. Todos tenemos que convertirnos en la pareja, con los niños, en la familia, en el colegio, en el trabajo. En tu pequeña esfera de acción, tú puedes empezar a hacer un cambio. Claro que viene la pregunta, y mientras tanto, mientras llega todo ese cambio, se necesitan dos cosas. La primera, necesitamos ejercitarnos en la paciencia y saber que los mejores frutos no los vamos a ver. Muchos de ustedes tienen hijos y algunos tienen nietos. No faltará el que tenga bisnietos. Bueno, te invito a que hagas un mundo mejor para tus nietos, para tus bisnietos. Y si digo un mundo mejor, estoy diciendo un mundo, no un país mejor, porque hoy toca pensar en términos globales. No te estoy diciendo armémonos para defendernos en contra del absurdo de Estados Unidos. Te estoy diciendo, cambiemos nosotros por un mundo mejor. Y por eso el último mensaje es del Evangelio de Mateo, capítulo 10. Tenemos que revestirnos de paciencia y tenemos que revestirnos de oración y de estas palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, dice Jesucristo. Mientras llega ese mundo mejor, nosotros, soportados en las manos de la providencia de Dios, construimos la posibilidad de la justicia y construimos la suave brisa de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno.